Cuando hablamos de estructura dramática, nos referimos a cómo está organizada la pieza teatral. Pieza teatral es cuando una obra no está estrenada aún. Obra de teatro es cuando está estrenada y publicada. ¿Cómo sería esta organización? Hay una organización macro que tiene que ver con algo técnico, ¿no? Con las diferencias entre lo que es la narrativa, que dentro de la narrativa hay nouvelle, novela, cuento, ensayo, y también el género periodístico, que es de no ficción, pero con procedimientos ficcionales. Y después tenemos otro género estilístico que es la escritura dramática, en lo cual podemos organizar a la pieza teatral, al guión de cine, de serie, al radioteatro y al guión de performance. Ahora bien, la estructura narrativa es una estructura unitaria, ya lo hablaré en otro video sobre géneros estilísticos, pero hago este comentario un poquito como para poner en un marco la escritura de teatro. Ahora, cuando hablamos de una pieza teatral, de una obra de teatro, hablamos de una estructura fragmentaria. Y esto tiene que ver con la organización en que está escrita la pieza teatral. Esta estructura fragmentaria está formada por didascalias, por un lado, que significa descripción de imágenes y de acciones. Es una palabra griega que también tiene sinónimos como indicación, señalamiento, acotación, que no la usamos. Y después está el discurso dramático, en donde encontramos dentro del discurso dramático los diálogos con las réplicas, los monólogos, ¿no?, que son extensiones en los decires de los personajes, y las alocuciones. O sea que actúa como un encastre. En la didascalia, ¿qué es lo que se hace? Se describe el espacio imaginario, que es, digamos, puede ser, por ejemplo, el interior de una habitación de paredes blancas en donde hay un sillón verde. Después de describir el espacio imaginario y lo que hay, la instalación, o si hay repisas, ¿no? Recordemos que todo lo que ponemos hay que usarlo, no podemos poner nada que no tenga un uso dramático, pero eso lo podemos ir resolviendo a medida que escribimos. Y por otro lado se describe al carácter, que es la imagen de un personaje, o al personaje. Digo esto porque el personaje en una pieza teatral se va construyendo, no parte de ser construido. Primero el personaje es una imagen. Si nosotras y nosotros describimos el interior de una habitación de paredes blancas en donde hay un sillón verde, y en el sillón verde está sentada una mujer de pelo verde o de pelo rojo, no sabemos todavía quién es, cuáles son sus deseos y contradicciones, cuáles son sus objetivos. Es simplemente una imagen. Ahora bien, entonces tenemos que en la didascalia se describe el espacio, ¿no? También en este espacio entra la teoría de la zona de habitabilidad. ¿Y qué es la zona de habitabilidad? Es la relación de la descripción del espacio con la descripción del personaje. Esa asociación, digamos, puede tener una congruencia o ser incongruente. Por ejemplo, podríamos poner dentro de la habitación y sentado en el sillón a un astronauta, que no sabemos si es un astronauta, pero que tiene un traje de astronauta, ¿no? Entonces ahí tenemos una disociación de la descripción del personaje con respecto al espacio. Ahora bien, después empieza a aparecer el discurso dramático, que a veces no hay que forzarlo, ¿no? Precisamente uno de los problemas que hay en las obras de teatro es que se habla de más. ¿Y qué lugar ocuparía este discurso dramático? Bueno, en el discurso dramático de él o de las personajes
lo que se haría es hablar sobre el mundo descripto en la didascalia o de alguna forma armar situación dramática. O sea, si un personaje está esperando a alguien, lo va a contar. O sea, todo lo que no se puede contar en la didascalia se cuenta narrativamente en el discurso dramático. Pensemos que la didascalia, el teatro, se escribe en tiempo presente siempre. En cambio, el discurso dramático de los personajes puede ir al pasado, puede ir al futuro, pero siempre la didascalia se escribe en presente. Es muy importante, vuelvo un poquitito a la didascalia, ahora seguimos con el discurso dramático, que en la didascalia sepan que la nueva dramaturgia, lo más orgánico es no usar adjetivos calificativos, saber que si yo digo hay un auto rojo y 3 autos verdes, el adjetivo cualitativo que es rojo y verde se usa para diferenciar. También tener en cuenta que no se usan adverbios de tiempo, más tarde, después, luego, otra vez. También, ¿por qué no se usan? Porque como siempre es presente, no tengo que contar que dentro de un pasado hay algo que se hizo primero y algo que se hizo después, siempre es presente, ¿sí? Que no se explica, que no se es narradora y narrador omnisciente, entonces en la didascalia no se cuenta un saber sobre las y los personajes. O sea, que se escribe con lo que sería el grado cero de la escritura, desde la imagen. Esto que dice Gastón Bachelard en la Poética del Espacio, la imagen dice, no quiere decir. O sea, describo lo primero que veo, no describo que un hombre le pone el pie en el tobillo a la mujer, no pongo que la hace caer. Voy describiendo momento a momento, acción a acción, imagen a imagen. Les recomiendo que miren mis videos sobre teoría de imagen y clasificación de imagen, porque ahí están todas las imágenes que se pueden usar en la didascalia. Hoy es muy importante también la imagen sonora, porque nos habla de un fuera de campo. Por ejemplo, si el hombre vestido de astronauta está sentado en el sillón verde y se escuchan tiros, eso afecta al campo. Siempre un fuera de campo es importante que afecte a un campo. Ahora bien, volvemos al discurso dramático. En el discurso dramático no hay que señalar lo que cuento en la didascalia. Si yo describo que hay una pava roja arriba de una mesa, no va a entrar el personaje y va a decir pasame la pava roja. Va a decir pasámela, porque ya la imagen dice. Pero lo importante en el discurso dramático, que discurso viene de discurrir, que es correr de un lado a otro, es que el discurso tiene una parte que es el diálogo, que viene de di, ¿no? Que es una letra griega, que quiere decir intercambio verbal entre dos o más personajes, y que los diálogos tienen réplicas. Siempre que consideramos una réplica es su pregunta con su respuesta, aunque su respuesta venga mucho después. Y estas réplicas, ¿cómo pueden ser? Está la réplica directa, la réplica indirecta y la réplica desatendida. Y tiene que ver con cómo se pasa la información en una obra de teatro, ¿no? Tiene que ser orgánico este pase de información, tiene que ser necesario, económico. Entonces, la réplica directa es cuando un personaje pregunta algo y el otro le contesta inmediatamente. En general, las estéticas realistas trabajan con la réplica más directa porque no se quiere dar esta sensación de algo que no está contado, de alteridad, de la existencia de un mundo paralelo, ¿no? Se quiere hacer la información. Yo, por ejemplo, digo, ¿vas a ir mañana al cine? Sí, voy a ir. O sea, no hay ninguna intriga en torno a ese pase de información. Pero también está la réplica indirecta, que la réplica indirecta es cuando un personaje pregunta algo y el otro personaje no le contesta inmediatamente, sino que le contesta más tarde. ¿Vas a ir al cine mañana? Uy, dejé prendido el fuego, sí voy a ir.
Eso hace que haya una distensión en el tiempo, y el teatro es sinónimo de tiempo, el teatro y el cine, ¿no? Es cómo cuento algo en un tiempo, no es tanto lo que cuento, sino cómo lo cuento. Entonces ahí tenemos una réplica indirecta en donde, bueno, después por arrastre, porque el teatro se lee más en forma vertical que en horizontal, si estas situaciones se repiten, nos pueden hablar de un ocultamiento, de algo que el personaje no quiere decir. Esto va surgiendo solo, pero después se arma un sistema. O sea, siempre hay que armar sistemas, y los sistemas tienen que ver con la repetición, digamos, y la reiteración, ¿sí? Que es como los síntomas, algo que se repite significa algo. Después tenemos las alocuciones, porque los personajes no se la pasan preguntando y respondiendo. Por ejemplo, me gusta ir al cine, ahí no está preguntando ni nada. No me gustó la película, dice el personaje. Las alocuciones son expresiones de los personajes que pueden ser negativas o positivas, o pueden ser tautológicas o potenciales. Por ejemplo, podrías poner cortinas, ¿no? O deberías poner cortinas, que ahí es tautológica, es una orden, pero podrías poner cortinas es potencial. Por supuesto que si un personaje siempre habla de podrías poner cortinas, te podrías poner esto, podrías poner el mantel, también está de alguna forma bajando línea y dando órdenes. Las alocuciones no se tienen que confundir con respuestas a preguntas, pero digamos, una obra de teatro es un enjambre que está formado por distintos elementos, y los personajes no se la pasan preguntando y contestando. Y después, me olvidé decir la réplica desatendida, que es cuando un personaje pregunta algo y el otro no le contesta nunca, pero le contesta con acciones. Se va cada vez que le pregunta algo, o golpea la mesa, o empieza a marcar el teléfono. Entonces es desatendida porque no hay una respuesta en tanto discurso, pero está significando algo. Por ejemplo, aparece mucho eso en Quién le teme a Virginia Woolf, de Albi. Bien, entonces tenemos los diálogos con las réplicas y las alocuciones. Y después tenemos los monólogos, no como formato individual, sino dentro de la estructura de la pieza de teatro, que son extensiones del decir del personaje. Es básicamente como el espacio en teatro se convierte en tiempo. Una página de teatro, de dramaturgia escrita, dura aproximadamente 2 minutos de escena, y una página de un guión de cine dura 1 minuto. Es en teatro 1-2 y en guión 1-1. Es que, digamos, todo lo que ocupa espacio después ocupa tiempo. En general, cuando hay monólogos, no tienen que surgir de la nada. Es muy importante el mundo sustantivo, porque el mundo sustantivo habla de la historicidad. Entonces, si el personaje dice en un discurso, ¿vas a ir mañana al cine? No sé, me gustan las películas que dan en ese cine. Y el otro dice, cuando yo era chico, mi abuela me llevaba a ese cine y miraba una y otra vez Fantasy de Disney. O sea, agarra algo de la respuesta del otro personaje, que es un mundo sustantivo, y se explaya. En general son 3 renglones o 4 renglones, o puede haber monólogos más grandes, depende la estética. Las estéticas que rodean el realismo, que van a un borde del realismo, suelen ser más extensos los monólogos, pero no tienen mucho que ver con los monólogos de Shakespeare, por ejemplo en Hamlet, que están un poco desconectados porque estamos hablando de otro paradigma teatral, del prerromanticismo, ¿no? De hecho, el monólogo nace en el prerromanticismo, en el romanticismo, porque en el romanticismo aparece esta supremacía del yo, donde el yo es muy importante, ¿no? Entonces tenemos
todo esto, que hay didascalias por un lado, que cómo se escriben. Yo soy la autora, o puede ser el autor, que estamos afuera y decimos, es el interior de una habitación de paredes blancas, en donde hay un sillón verde, sobre el sillón verde hay un hombre vestido de astronauta. Y, o sea, yo estoy afuera. Se describe en soy como una escritor, testigo, pero que no participo, ¿no? O puedo poner, se ve una repisa que tiene tal cosa, o hay una repisa, no se olviden del verbo. Bien, y cuando voy a describir el discurso, es como si me pusiese al lado del personaje, como si fuese una voyeur, ¿no? Que escucho lo que dice el personaje. ¿Por qué esta postura? Porque hay que escribir con el cuerpo es parte de la escritura, porque esto hace que tenga organicidad y que no seamos nosotras y nosotros que usamos a los personajes como excusa para hablar, que los personajes tengan lógica, tengan mística, tengan volumen. Entonces yo voy a escribir el discurso dramático como escuchando al personaje. Y a veces el personaje, muchas veces, ojalá que sea lo opuesto, va a hablar como nosotros no hablamos y nosotras no hablamos, va a pensar como nosotras y nosotros no pensamos, porque precisamente, como dice Nietzsche en El origen de la tragedia, el arte es la capacidad de metamorfosearse una misma y uno mismo, ¿no? Convertimos un objeto artístico que tiene que ver con nosotras y nosotros, pero al mismo tiempo no. Entonces, describimos el discurso dramático como escuchando la didascalia, estando afuera, viendo la totalidad, y el discurso dramático como escuchando lo que dice el personaje. El personaje puede decir cómo el hombre vestido de astronauta, cómo cambió todo, ¿no? A lo mejor no es un astronauta, porque nosotros no sabemos, vamos sabiendo a medida que todo sucede. Pero lo importante es esta postura corporal, como que me voy afuera y describo lo que veo, lo que escucho, y después armo el discurso dramático, ¿no? Con lo que dice el personaje. Cuando dije lo que escucho en la didascalia es desde el punto de vista sonoro, se escuchan gritos agudos, golpes metálicos, ¿no? Se escuchan silbidos, o sea, es desde el punto de vista sonoro. Bien, entonces tenemos que la didascalia y el discurso dramático están como encastres, ¿sí? Tienen que estar como encastres, son de órdenes diferentes. La didascalia es pura descripción y el discurso dramático es narrativa. Los personajes pueden contar, pueden ir al pasado, al futuro, hablar en presente, o sea, hay una diferencia muy grande, pero las dos partes se necesitan para escribir teatro. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con, por eso les digo que miren los videos de la teoría de imagen, de la clasificación de imagen, que tienen que ver con recursos. ¿Qué quiere decir esto de los recursos? Es que precisamente esto que les decía antes, el teatro no es lo que cuento, sino que es cómo lo cuento. Entonces, uno es el sistema de repetición. Todo sistema de repetición, que es repeticiones en la acción, se tiene que repetir 3 o más veces, ¿no? Hay un video sobre el sistema de repetición. Y la reiteración es en la palabra. Eso arma un sistema, porque cuando se está repitiendo algo, se está omitiendo algo expreso. O sea, tengo que empezar a armar sistemas. Otra forma es cómo hablan los personajes. Los personajes hablan, pero pueden hablar con puntos suspensivos, con pausa, con el punto muerto.